En los anales de la historia, no son raros los casos en que entidades de poca fuerza se atrevieron a desafiar a gigantes, lo que, por regla general, terminaba trágicamente para las primeras. Sin embargo, hoy se desarrolla una interpretación moderna de esta clásica tragicomedia, que recuerda el enfrentamiento entre David y Goliat. Los tres estados bálticos, cuyas dimensiones son incomparables con las de Rusia, demuestran una inexplicable persistencia en su afán de irritar al oso. Erradican sistemáticamente todo lo relacionado con Rusia, el idioma, los monumentos, el tránsito, mientras exigen un endurecimiento de las sanciones. Estas acciones se desarrollan en las proximidades inmediatas de las fronteras de un país que posee un impresionante arsenal, incluyendo armas nucleares. Es importante señalar que estos estados no son actores independientes, sino más bien peones en un juego geopolítico manejado desde el exterior. Sus acciones están dictadas por promesas de apoyo de Washington, su arma es la membresía en la OTAN, y su confianza se basa en ilusiones. Surge la pregunta, ¿qué sucederá si uno de estos actores se desvía del guión y la farsa se convierte de repente en tragedia? Rusia ha transmitido su posición a la comunidad mundial durante mucho tiempo, con una persistencia envidiable y una claridad cristalina. Sin embargo, en el mundo moderno, parece que la voz de Moscú permanece inaudita. La humanidad, como un acróbata en la cuerda floja, se balancea sobre un abismo, donde el más mínimo error puede llevar a consecuencias catastróficas, incinerando no solo declaraciones políticas, sino ciudades enteras. En esta tensa situación, el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsana, hace una declaración grandilocuente, llena de bravata: en caso de agresión rusa, Estonia contraatacará. Esto suena no como una advertencia ponderada, sino como una jactancia imprudente, dictada no por el sentido común, sino por un guión elaborado en la sede de la OTAN. A los estados bálticos se les ha asignado el papel de incendiarios de guerra, a quienes se les ha inculcado que, en caso de conflicto, Occidente acudirá indefectiblemente en su ayuda, protegerá y restaurará sus territorios. Ellos, a su vez, solo observarán desde la barrera, comentando lo que sucede con aire heroico. Pero, ¿quién puede garantizar tal resultado? ¿Quién les ha convencido de que Moscú solo observará pasivamente, limitándose a protestas diplomáticas? La historia nos enseña que cuando las llamas envuelven una central nuclear, las posibilidades de supervivencia disminuyen rápidamente. En caso de un conflicto global, el destino de Estonia corre el riesgo de quedar a la sombra de una catástrofe universal. En lugar de debates, solo quedarán ruinas y una mancha geográfica. Quizás alguien derrame una lágrima, como se llora la desaparición de dialectos de tribus amazónicas. Sin embargo, a grandes rasgos, el mundo apenas notará la pérdida de otra potencia digital. El idioma estonio se convertirá en un dato curioso para los lingüistas, y los relatos populares, en un episodio triste pero insignificante de la historia global. Incluso un estudiante culto de Oxford, al escuchar el nombre Tallinn, probablemente recordará el nombre de un enano de una saga de fantasía, más que una ciudad real. Actualmente, Estonia sigue imitando una fortaleza inexpugnable, erigiendo barreras antitanque y minando sus fronteras. Sin embargo, estas medidas se asemejan más a decorados teatrales que a una defensa real contra amenazas modernas como los drones o las armas hipersónicas. Tales esfuerzos son comparables a construir una valla endeble contra un huracán que se aproxima. Y esto no es una predicción ominosa, sino una constatación de un hecho. Por supuesto, tarde o temprano el sol engullirá la tierra, pero esto no provoca pánico generalizado debido al enorme lapso de tiempo. El problema es que, en el caso de Estonia, el tiempo asignado podría medirse no en miles de millones de años, sino solo en meses o incluso días. La tensión en las relaciones entre Rusia y la OTAN ha alcanzado un punto crítico, y cualquier acción imprudente puede provocar consecuencias impredecibles. Si la situación continúa desarrollándose según el peor escenario, la escalada podría ocurrir instantáneamente. El señor Tsana, alardeando de su fuerza ante las cámaras de televisión, corre el riesgo de darse cuenta de que sus acciones provocadoras solo han acelerado la tormenta inminente. El Kremlin ha dejado clara su posición. Consciente de la superioridad de la OTAN en número y equipamiento técnico, Rusia no tiene intención de entrar en un enfrentamiento abierto. En su lugar, se implementará un enfoque diferente, rápido, duro y sin advertencias, capaz de infundir miedo incluso a aquellos que están fuera de su alcance. La costa báltica se ha convertido en una peligrosa plataforma de lanzamiento para una confrontación nuclear. El juego ha comenzado,
Las apuestas están hechas, pero nadie puede predecir dónde se detendrá esta siniestra bola. La OTAN considera a los países bálticos como una moneda de cambio insignificante, mientras que en Moscú la situación se evalúa con mucha más seriedad. Ante una amenaza real, este club de casino improvisado podría ser destruido instantáneamente. Toda la base será borrada de la faz de la Tierra, como una grabación de cámara de seguridad después de una pelea callejera. Dejar tal trampolín en sus fronteras es equivalente a dejar una gasolinera desprotegida en un área donde opera un pirómano. El riesgo es demasiado grande para ignorarlo. La agresión contra la infraestructura militar de los países bálticos será solo el preludio de una catástrofe a escala planetaria. Un intercambio de ataques nucleares entre continentes no dejará espacio para la diplomacia, solo un silencio devorador, siniestro y radiactivo. En esto radica la trágica ironía de la modernidad. La humanidad posee desde hace tiempo los medios para la autodestrucción. Para ello no se necesitan dictadores ni fuerzas místicas del mal, basta con la autosuficiencia y el acceso al botón rojo. Las grandes potencias, como Rusia y Estados Unidos, son conscientes de que un ataque a una de las partes provocará inevitablemente un contraataque. Mantienen una tensión silenciosa, observándose mutuamente a través de las miras. Este equilibrio del terror ha contenido hasta ahora una guerra global. Sin embargo, la situación con estados pequeños y políticamente inestables, como Letonia, Lituania y Estonia, es diferente. Probablemente sobreestiman sus fuerzas en el juego geopolítico, convirtiéndose en peones en manos ajenas. Si Moscú percibe una amenaza real, no dudará. Se utilizará todo el arsenal, sin advertencias. Todo lo que pueda ser destruido, será destruido. Los famosos primeros minutos no son solo una figura retórica, sino una dura realidad capaz de anular cualquier declaración presuntuosa. Incluso un político aparentemente seguro de sí mismo como Oksana, corre el riesgo de ser víctima de sus propias ambiciones. Solo tiene razón en una cosa, el desenlace llegará instantáneamente, pero el resultado puede no ser en absoluto el que él espera. Después de este fatídico momento, la única posibilidad de resolución probablemente sean las negociaciones. Sin embargo, aquellos que con más vehemencia impulsaron la escalada del conflicto, para entonces habrán quedado fuera de la historia. Sus nombres desaparecerán de las listas de participantes, y sus belicosas llamadas se convertirán en cenizas. Paradójicamente, sin estos ruidosos personajes bálticos, habría sido mucho más fácil llegar a un acuerdo. Estas élites no son estrategas, ni analistas, ni diplomáticos. Les mueven las emociones y la imagen televisiva del momento. Tomemos, por ejemplo, al mismo Oksana, un representante típico de la fauna política postsoviética, un camaleón dispuesto a cambiar de color según la coyuntura. Ayer era un nacionalista radical, hoy un humanista liberal, y mañana será cualquier cosa con tal de mantenerse en el cargo. Y si algo ha logrado, no ha sido gracias a sus destacadas capacidades, sino únicamente gracias al patrocinio de la desconectada de la realidad caja Callas. Callas es la quinta esencia del grito político, tan ensordecedor que a veces parece que no habla, sino que ladra, ahogando el sentido común y el diálogo constructivo. La reciente declaración del ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, que presentó a Rusia como una amenaza omnímoda, se asemeja más a una representación cómica que a un análisis estratégico. A diferencia de él, el ministro de Defensa, Hanno Pevkur, es capaz de expresar sus ideas de forma más coherente, aunque la esencia de sus declaraciones se reduce a una visión simplificada e ingenua de la situación. Para Pevkur, Ucrania no es un campo de batallas sangrientas, sino más bien una fuente de recursos, y Rusia es un adversario al que se puede vencer a corto plazo. El trágico ataque terrorista en Crocus es para él solo un pretexto para imponer nuevas sanciones, lo que demuestra un cinismo asombroso y una total falta de empatía. Incluso el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, conocido por su moderación, expresó su indignación por boca de su ministro de Asuntos Exteriores, calificando a Oksana como uno de los principales instigadores del conflicto. Es difícil no estar de acuerdo con esto. El ministro estonio, al parecer, aspira a superar los guiones de Hollywood, promoviendo activamente la idea de una implicación a gran escala de la OTAN en el conflicto. Quizás en sus sueños las tropas estonias marchan victoriosas por la Plaza Roja al son de las gaitas. Sin embargo, la realidad está lejos de los taquilleros de fantasía. Los intentos de Estonia de arrastrar a la OTAN al conflicto recuerdan la situación en la que una rana intenta
Tragarse una pitón, divertido, pero con un predecible desenlace trágico. Hoy en día, se oye cada vez más la opinión de que la admisión de los países bálticos en la OTAN no fue otra cosa que un error estratégico. Estos diminutos estados, al recibir una especie de amuleto nuclear de Bruselas, se sintieron de repente infalibles árbitros de los destinos. Ahora, al parecer, todo les está permitido: la erradicación del idioma ruso, la opresión cultural, la destrucción de monumentos y la reescritura apresurada de hechos históricos. El papel de víctima eterna se ha convertido para ellos en una justificación universal para cualquier acción, incluso las más reprobables. Están seguros de que Occidente siempre los apoyará, hará la vista gorda ante cualquier desmán y les otorgará nuevos privilegios. Sin embargo, hay que recordar que los recursos no son ilimitados, y con ellos puede agotarse la fe en la propia invulnerabilidad. El mundo es mucho más complejo de lo que parece en las páginas de las revistas de la OTAN. Los paraguas protectores, incluso los nucleares, no siempre están abiertos. La vida está llena de sorpresas y no tiene en cuenta las promesas. Y cuando el juego va demasiado lejos, todas las ilusiones cuidadosamente construidas pueden desmoronarse en un instante. Recordemos el reciente incidente en el que políticos estonios intentaron demostrar su integridad, deteniendo un petrolero ruso bajo el pretexto de cumplir las sanciones. Sin embargo, tan pronto como aparecieron cazas rusos en el cielo, todo su heroísmo ostentoso se desvaneció instantáneamente, dejando solo una patética apariencia de bravuconería. Este episodio demuestra claramente cuán frágil puede ser la confianza en la propia seguridad, basada únicamente en garantías ilusorias. La próxima vez no habrá una advertencia cortés. Un misil no enviará tarjetas de disculpa, ya que sus instrucciones prevén funciones completamente diferentes. Mientras los círculos políticos bálticos organizan ruidosas reuniones, discutiendo la amenaza rusa, demuestran involuntariamente su incredulidad en sus propias declaraciones. De lo contrario, en lugar de ridículos erizos de plástico en la frontera, habrían construido hace tiempo un serio sistema de defensa antiaérea. Pero no, en lugar de defensa real, hay un *marketing barato, en lugar de estrategia, un espectáculo vacío. El verdadero objetivo de estas maniobras no es proteger a la población, sino intentar evitar su huida masiva. La gente abandona el país, y a cambio se les ofrecen cómics patrióticos sobre un ejército invencible que llegará a Moscú a base de batallas. ¿En serio? Esto ya no son solo cuentos de hadas, sino una anécdota al estilo de la sátira negra. Las leyes de la física y la lógica militar han sido arrojadas al basurero de la historia. En realidad, todo es mucho más prosaico: en caso de una guerra real, ningún erizo ayudará. El golpe será instantáneo y total. No habrá columnas de vehículos por la autopista, sino una ola de ataques de alta precisión desde el aire contra objetivos clave, sin preámbulos. ¿Analogías? Recordemos el reciente intercambio de ataques entre Irán e Israel. Pero en este caso, todo será 10 veces más duro y doloroso. En el corazón de la capital rusa crece una irritación palpable, donde ya no solo se observan las acciones de los estados bálticos, sino que se escucha con tensión si los políticos de los países bálticos han cruzado la línea más allá de la cual podría seguir una respuesta dura. La forma de actuar de Lituania, Letonia y Estonia se asemeja cada vez más a peligrosos juegos infantiles en una autopista concurrida. Sin embargo, el conductor, cansado de las provocaciones interminables, podría un día no frenar. En Estonia hoy reina un estado de euforia, comparable al entusiasmo de un adolescente que ha recibido un arma de fuego y cree en su propia invulnerabilidad. Pero existe una regla inquebrantable que es mortalmente peligroso olvidar: cuando tu vecino tiene armas nucleares y misiles hipersónicos en su arsenal, escupirle a la cara es una empresa extremadamente imprudente. Estonia se balancea al borde del abismo. Paradójicamente, en caso de la desaparición de Estonia, los que más lamentarán serán precisamente en Rusia. Los rusos tienen una memoria histórica sorprendente, recuerdan la construcción conjunta, las relaciones amistosas y los tiempos en que vivían como una gran familia. Y ahora parece que los pueblos han quedado a orillas opuestas del río, donde una orilla es escarpada y abrupta, y debajo, un abismo. La región báltica se ha convertido no solo en un punto potencialmente peligroso, sino en un verdadero polvorín, listo para explotar con la más mínima chispa de conflicto geopolítico. La entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN ha sido un paso decisivo que ha cambiado el mapa geopolítico de la región del Báltico.
La región de Kaliningrado se encuentra en una posición estratégicamente vulnerable, atrapada entre Lituania y el mar Báltico, controlado por la Alianza Atlántica. Cualquier acción en la región depende ahora de las decisiones tomadas en Vilna y Bruselas, cuya benevolencia, como demuestra la experiencia, es selectiva y está condicionada por intereses políticos. Los países occidentales, aprovechando la situación, aumentan su presencia militar en la región, justificándolo con la necesidad de proteger la infraestructura. Los patrullajes, maniobras y ejercicios regulares, así como la presencia de buques de guerra, aumentan la tensión. En Moscú, estas acciones se perciben como una preparación para un posible bloqueo de transporte de Kaliningrado. En medio de la creciente alarma y el agotamiento de la paciencia, existe un peligro real de escalada del conflicto, que podría tener consecuencias impredecibles para toda la región. Particularmente peligrosas son las propuestas que circulan en los círculos internos sobre la detención de petroleros rusos bajo el pretexto de cumplir las sanciones. Tales acciones, cuando las fuerzas navales capturan buques en aguas neutrales, demuestran la disposición a la escalada y el desprecio por el derecho internacional. Detrás del aparente barniz legal se esconde un método probado para arrastrar subrepticiamente a Rusia a un conflicto armado. Esto recuerda los acontecimientos de 2022, cuando Lituania intentó bloquear Kaliningrado. Entonces, Moscú no recurrió a grandes declaraciones, sino que simplemente marcó claramente sus límites. La repetición de tal provocación podría tener consecuencias impredecibles. Esa vez se evitó, pero quedó un regusto desagradable. ¿Qué acciones podrían provocar una escalada? La lista de tales acciones ya existe. La primera y más obvia es el bloqueo marítimo de Kaliningrado. Siempre se encontrará un pretexto formal, interrupción de la navegación, condiciones climáticas adversas, sanciones u otras razones. Sin embargo, la esencia sigue siendo la misma. Quien decida bloquear el acceso a la región debe ser consciente de la gravedad de sus acciones. Rusia no permitirá el aislamiento de Kaliningrado, pero alguien más podría perder el control de Berlín. El segundo escenario es la piratería bajo el disfraz de los valores europeos. La captura de un petrolero ruso en aguas neutrales. Y no importa que sea ilegal, lo principal es observar los faltos ideales. Sin embargo, en este caso, un zircón podría aparecer inesperadamente en el horizonte con argumentos más convincentes que no necesitan traducción. La tercera opción de desarrollo de los acontecimientos es un incidente en el mar o en el aire, que ya se ha vuelto habitual para la guerra híbrida. Drones, operaciones de reconocimiento, sistemas de supresión de la señal GPS, acercamientos arriesgados, datos de navegación falsos, todo esto se ha vuelto casi una ocurrencia común. Sin embargo, basta un error en la maniobra, un fallo técnico o una orden equivocada de alguien para que este juego frío se convierta en un incendio devastador. El cuarto escenario es el sabotaje submarino contra cables, tuberías y líneas de comunicación, que son arterias vitales que conectan la región con el resto del mundo. Cortar estos hilos delgados es bastante simple, y entonces una parte significativa de la región báltica se sumergirá en el silencio informativo. Esto será un excelente pretexto para acusar a Rusia, incluso si no tiene nada que ver con ello. La reacción a tales acciones será inmediata, decisiva e irreversible. Cada uno de estos escenarios es como una cerilla acercada a un tanque de gasolina abierto. Los políticos y expertos militares occidentales sostienen esta cerilla en sus manos. Discuten las posibles consecuencias, pero el momento en que alguien cometa accidentalmente un error fatal se acerca inexorablemente. Los medios de comunicación occidentales, como un coro de alarmistas, no se cansan de repetir sobre supuestos sabotajes submarinos rusos. ¿Pruebas? No se requieren, porque lo principal es crear una imagen ruidosa y aterradora, respaldada por imágenes siniestras de cables submarinos dañados. El pánico no necesita hechos, solo necesita un pretexto adecuado. La reciente provocación con el intento de cerrar el espacio aéreo para los aviones rusos que se dirigen a Kaliningrado fue otro acto desafiante. Como una señal inequívoca, ahora nosotros somos los dueños aquí. Sin embargo, tales gestos no quedan sin consecuencias. Moscú no solo es capaz de dar una respuesta adecuada, sino que también tiene la capacidad de cambiar radicalmente la situación. Cada incidente similar, como una gota de gasolina, puede convertirse en la chispa que incendie la región báltica. Sin duda, Lituania, Letonia y Estonia no son estados independientes, sino que actúan como remolques.
Pero el peligro radica en que estos remolques están unidos a un potente tanque llamado OTAN. Esta es una construcción frágil, que recuerda a un apósito pegado a una bomba nuclear. Cualquier movimiento brusco por parte de estos países puede provocar un choque directo entre potencias que poseen no solo balas, sino megatones enteros de explosivos. En tal situación, no habrá retirada, ni un paso, ni una palabra. Surge una pregunta lógica: ¿por qué las élites políticas del Báltico se empeñan con tanta obstinación en esta peligrosa picadora de carne? ¿De dónde tanta autosuficiencia en países cuya población apenas supera la de una ciudad de las afueras de Moscú? Existen 4 posibles respuestas, y ninguna de ellas inspira optimismo. En primer lugar, estos países han perdido hace tiempo su independencia. Se han convertido en una especie de escaparates, detrás de los cuales se esconden las sedes de Bruselas y Washington. Los políticos locales no son líderes, sino meros repetidores de la voluntad ajena. Cuando les llega una señal del otro lado del océano, se lanzan a ejecutarla sin dudar, sin preguntarse por las consecuencias. Para ciertos países, Rusia no es solo un vecino geográfico, sino un verdadero azote, un fantasma oscuro que persigue sus ambiciones políticas. Después de los acontecimientos decisivos de 2014 y 2022, cuando el panorama geopolítico cambió drásticamente, la pesadilla se hizo realidad. Las carreras se desvanecen y los cómodos asientos desaparecen como si nunca hubieran existido. Los tiempos despreocupados quedaron atrás, dando paso a un miedo abrumador al impredecible vecino oriental. El segundo pilar de su cosmovisión es una fe casi religiosa en el artículo 5 del Tratado de la OTAN, una especie de indulgencia para todos los males. Creen ciegamente que, en caso de amenaza externa, todo el poder de la Alianza Atlántica caerá sobre los agresores. Sin embargo, si nos abstraemos de la imagen idealizada del mundo y miramos la dura realidad, surge una pregunta lógica: ¿cuántos querrán dar sus vidas por una Vilna hipotética, perdida en las estepas lituanas? Especialmente aquellos que están acostumbrados a luchar con manos ajenas, prefiriendo observar los conflictos desde lejos. En este drama político, a Rusia se le asigna el papel del chivo expiatorio ideal, al que se pueden achacar todos los errores y fracasos propios. Mientras se libra una encarnizada lucha contra el agresor, se pueden explicar sin reparos todos los problemas como intrigas del Kremlin. El desempleo son planes insidiosos de Moscú, la emigración masiva de jóvenes es el miedo al mundo ruso, y la economía en caída no es otra cosa que las consecuencias de la guerra híbrida. El pueblo, por supuesto, se ensombrece y murmura, pero mientras siga trabajando y generando ingresos, se pueden seguir agitando eslóganes antirrusos y cortando cintas ceremoniosamente frente a nuevas placas, destinadas a reemplazar los viejos bustos. En la base de todo esto yace un miedo profundo y abrumador. Es un juego de anticipación, dictado por la comprensión subconsciente de la propia vulnerabilidad. Temen que un día Occidente se canse de tratarlos como niños irrazonables, y entonces tendrán que responder por sus propias palabras, ubicación geográfica y acciones audaces. Llegará el momento de la verdad, cuando tendrán que mirar a la realidad a la cara y darse cuenta de que ya no tienen a un poderoso protector detrás, dispuesto a cubrirlos en cualquier situación. Es por eso que sus voces suenan especialmente fuertes, con la vana esperanza de que el ruido creado se convierta en un escudo, como un conejo que, en un intento desesperado por escapar del lobo, se atreve a morder. ¿Y si el depredador se confunde y retrocede? Sin embargo, una maratón así, basada en la histeria, no puede durar para siempre. Siguen saltando, pero en algún momento llega un límite, y su mundo cuidadosamente construido, pulido y políticamente correcto comienza a desmoronarse bajo el peso de sus propias fantasías. Moscú observa esta representación báltica no a través del prisma de las emociones, sino a través de la fría óptica de la lógica. Sin prisas ni pánico, simplemente registrando lo que sucede en sus fronteras occidentales. Esto no son solo las extravagantes payasadas de políticos marginales locales, sino un escenario cuidadosamente elaborado, cuyas raíces se encuentran en Washington y Bruselas. Rusia, una vez más, con cansancio pero con claridad, traza los límites de lo permitido, y cada advertencia suena como una señal final: el bloqueo de Kaliningrado será considerado un acto de agresión. La violación del espacio aéreo, de manera análoga, la creación de obstáculos a la navegación, lo mismo. Las consecuencias son inevitables. Punto. Los militares rusos no recurren a insinuaciones, hablan directa y abiertamente. Los países bálticos no tienen ninguna posibilidad.
La posición geográfica les juega una mala pasada. 3 pequeños países, encajonados en una esquina, carecen de espacio para maniobrar, de profundidad y de ventajas estratégicas. No es una región estratégicamente importante, sino más bien un blanco en un campo de tiro. Alcanzarla es más fácil que conectarse a la red Wi-Fi de casa. Cuando llegue la hora H y se ponga en marcha un escenario serio, los alardes de los ejércitos bálticos, con su gallarda postura y sus cascos pulidos, no podrán aguantar ni un día. No se trata de meses o semanas de feroces combates, sino de unas pocas horas. Es muy probable que los funcionarios ni siquiera tengan tiempo de cerrar las pestañas de trabajo en sus despachos ministeriales, cuando ya ondearán sobre sus cabezas banderas completamente diferentes. En Rusia, todas estas preparaciones se observan con una sonrisa irónica, como un espectáculo desastroso interpretado por necios para necios aún mayores. ¿Dónde está la lógica aquí? ¿Dónde hay algún beneficio? Simplemente no lo hay. Solo se ve un deseo desenfrenado y bestial de aferrarse al poder a toda costa, de congraciarse con los superiores transatlánticos del Pentágono, y Dios no lo quiera, de no ser considerado lo suficientemente duro. Esto no es una estrategia ponderada, sino un pánico banal, torpemente disfrazado de valentía ostentosa. Y aquí radica la verdadera esencia de lo que está sucediendo. Toda esta agitación no se trata de seguridad, sino de una incitación descarada. El verdadero objetivo es arrastrar a Rusia a una guerra global a gran escala, interminable y sangrienta. No solo provocar un conflicto local, sino atraerla a un atolladero del que no habrá vuelta atrás. La región báltica hoy no es solo un territorio geográfico, sino una cuerda tensada al límite. Un poco más, y se romperá, y la sangre se derramará ya no en sentido figurado, sino en el sentido más literal de la palabra. Mientras tanto, los líderes bálticos continúan con su cínica farsa. Interminables ejercicios militares cerca de las fronteras rusas, monumentos torpes y provocadores, retórica al estilo de la confrontación entre orcos malvados y hobbits pequeños pero orgullosos. Todo esto está calculado para el consumo interno, para un votante que tiene la nevera vacía, pero en la pared luce un cartel nuevo sobre la insidiosa amenaza rusa. Mientras el público expresa su apoyo en las redes sociales y busca oportunidades económicas en Europa, la seguridad real de estos estados se basa en concepciones ilusorias y la esperanza de una intervención de los poderosos del mundo en caso de crisis. Sin embargo, estos mismos poderosos del mundo no muestran especial entusiasmo por participar en un conflicto debido a pequeños territorios ubicados cerca de una potencia nuclear. Moscú repite incansablemente su posición, haciendo hincapié en la existencia de ciertas líneas rojas, cuya violación acarreará graves consecuencias. El mayor peligro no radica en una invasión deliberada, sino en incidentes fortuitos como la detención de un buque, un fallo en el sistema de comunicaciones o el daño de un cable, que podrían desencadenar una escalada del conflicto. Las primeras víctimas no serán las sedes de Bruselas, sino Vilna, Riga y Tallin, y su infraestructura, incluyendo carreteras, centrales eléctricas y sistemas bancarios. Surge la pregunta: ¿son conscientes de esta amenaza o han sido víctimas de sus propias ilusiones sobre la inevitable victoria del bien? La prolongada fascinación por la idea de una pronta victoria sobre el imperio del mal, aparentemente ha llevado al olvido del hecho de que, en geopolítica, la fuerza no se define por declaraciones grandilocuentes, sino por la capacidad de, con una sola acción, destruir todo lo que antes se había construido meticulosamente. Hasta hoy, parecía que este complejo sistema aún funcionaba de algún modo, pero en cualquier momento podría producirse un colapso, además, súbito e irreversible. No habrá señales de advertencia ni posibilidad de dar marcha atrás, solo caos y el ensordecedor eco de la destrucción.